esta serie de predicaciones acerca de las verdades absolutas. Llevamos más o menos unas 5 semanas y si usted se ha perdido alguna de ellas, quiero invitarlo a que vaya a nuestra página web o nuestra página de YouTube y pueda acceder allí a lo que tenemos y escuchar y volver otra vez y enviarla a sus familiares, a sus amigos y repasarlas para que usted pueda tenerlas en su corazón y abrazarlas con toda su fe. Muy bien, ya le entregaron la hojita y quiero que vaya a sus notas y recuerde, estamos en verdades absolutas que son una buena noticia. Y quiero llevarlo antes de comenzar o antes de continuar a el diagrama que tenemos acerca de las verdades. Y va usted a ver en la pantalla 3 triángulos que nos muestran 3 épocas importantes en la vida de la humanidad o en el pensamiento de cada uno de los que estamos acá. Y filosóficamente estamos divididos en estas 3 diferentes etapas. Y hoy quiero contarle que no solamente la historia está dividida, sino que me atrevo a decir que nuestro pensamiento está dividido en estos 3 pensamientos. Y vemos 3 etapas importantes que son la época o la etapa de la era premoderna, que va desde tiempos bíblicos hasta el año 1500. Luego tenemos la etapa o la época del modernismo, que va desde el año 1500 al año 1900. Y luego tenemos el postmodernismo, que data de más o menos de los años 1900 hasta el tiempo en el que estamos en este momento. ¿Y por qué esto es importante? Pero pastor, ¿por qué me está mencionando usted hoy filosofía y por qué estamos hablando un poco del tema? Bueno, porque estamos en un tipo de pensamiento diferente y la iglesia necesita aprender a pensar y necesita entender en qué tiempos está. Entonces voy a repasar esto y es una de las cosas que más insisto en que el conocimiento nos quede supremamente claro. Necesito que usted se lo lleve porque necesita llevárselo a su casa, usted necesita llevárselo a su familia. Eso es algo que está pasando y usted puede ver en el primer triángulo que es la época del premodernismo y encontramos que Dios era la verdad. Repita conmigo, Dios era la verdad. Y eso significaba que toda la sociedad, el mundo entero, las familias, los individuos tomaban y pensaban de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y en segundo lugar, en esa manera de pensar en la época premoderna, el hombre colocaba la lógica. Y en tercer lugar, las sociedades se agrupaban o se colocaban o ponían los valores a la sociedad. Ahora, ¿por qué es importante resaltar esto? Porque en ese tiempo, para estas personas que vivieron durante esta época, era muy sencillo creer en Dios. Era tan fácil creer en Dios, no había otra alternativa. De hecho, en los colegios se enseñaba esto. Se enseñaban verdades que se llamaban verdades absolutas, se enseñaba a pensar de esta manera. Pero la época del modernismo es esa época que vino a partir del año 1500 y hasta el año 1900, en las cuales se vio la revolución industrial y se vieron muchísimos cambios tecnológicos. Cambió algo en el pensamiento de las personas y lo que cambió tuvo que ver con la manera como nosotros observamos la vida. Y lo que pasó aquí es que el hombre comenzó a poner su propio análisis o poner su propia lógica y lo que llamamos la lógica humana en todos los aspectos de la sociedad, de las familias, en cómo vivían sus vidas, inclusive en creer en Dios. Y por eso esta época tenía una gran dificultad en creer en milagros. ¿Por qué era tan difícil creer en milagros? Porque los milagros no son lógicos, los milagros son ilógicos humanamente hablando. Los milagros no se conciben con los 5 sentidos, los milagros son algo que yo no puedo explicar. Y por eso esta época el cambio fue muy importante. Y esos milagros entonces, la característica de esa época es que en el modernismo es que la lógica desplaza el conocimiento de Dios. Y usted puede ver allí, ¿sí? Muy bien, vamos a esperar a media. Ok, aquí estamos. Y en el modernismo, la lógica, el pensamiento humano, el hombre desplaza el conocimiento de Dios.
y la sociedad se mantenía en un lugar muy parecido al antiguo o al premodernismo, pero mantenía sus valores rigiendo la sociedad y las cosas no habían cambiado, pero estaban poniéndose bien difíciles. Ahora estamos en un tiempo nuevo y en el tiempo en el que estamos es en el posmodernismo. Repita conmigo: posmodernismo. Muy bien, es la siguiente slide. Ok, posmodernismo. Y en este posmodernismo vemos una cosa muy diferente, y este es el momento en el que estamos nosotros. Vemos que la sociedad desplaza la lógica humana. Vuelvo a repetirlo: la sociedad desplaza la lógica humana y Dios queda en tercer lugar en el conocimiento. Y quiero, quizás si nos muestran estas tres gráficas en una sola gráfica, mostrarles y enseñarles algo. Hay tres tipos de personas o tres tipos de pensamiento. Uno, los que son como premodernistas, creen en Dios sin ningún problema y sus vidas se rigen sin ningún problema. Y quiero quizás decirle esto: este es el padre de familia que llega a su casa y acaba de conocer a Jesús, y conociendo a Jesús está tan seguro de quién es Dios y comienza a cambiar todo alrededor en su vida y comienza a poner en orden su familia y lo dictamina, y no le importa su lógica. Hay muchas cosas que dice: mira, esto no tiene ni lógica para mí, yo no aprendí esto en mi niñez, yo nunca lo vi, pero sabe una cosa, voy a poner esto en orden. Esos son los premodernistas. Miren, en esta época la gente cambiaba inclusive las leyes de la sociedad. Las leyes de la sociedad eran marcadas por lo que decía Dios en su palabra, y por eso vemos grandes, vamos a decir, herencias o legados en la sociedad que vemos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todas las decisiones se tomaban de acuerdo a Dios. Pero en la sociedad moderna, o en el pensamiento moderno, o en la época moderna, el hombre comenzó a meterle lógica, y ese es parecido al papá que llega a su casa y dice: mire, yo hago lo que tiene sentido. Si no tiene sentido y la Biblia no tiene el sentido que es, yo voy a hacer lo contrario. Y esas son las personas lógicas. ¿Por qué no oramos por un milagro? No, si es que milagros no existen. Yo creo que hay que trabajar duro para hacerlo. Esas son las personas que son lógicas y que se ven al día de hoy en la iglesia. Yo no sé si usted es uno de estos, y quiero que usted quizás cambie el pensamiento para que comprenda cómo tener una buena relación con Dios. Pero en el tercer punto tenemos los posmodernos, y son aquellos que creen en verdades relativas. Y la característica de esta época en la que estamos viviendo es que ya no hay verdades absolutas. Es decir, todo el mundo tiene una pequeña verdad en algo y la gente cree esa pequeña verdad. Por ejemplo, hay una de las cosas que está pasando en los últimos, creo que son 3 o 4 años desde que el movimiento LGTB cogió tanta fuerza en la sociedad, es que muchos jovencitos se están volviendo o declaran que son del sexo opuesto, del sexo opuesto, y al declarar eso lo están haciendo no por convicciones, sino porque está a la moda. Es una verdad relativa. Entonces han visto en las cifras y en las estadísticas un gran porcentaje de niños que se declaran del sexo opuesto, o que su cuerpo, o que declaran un problema de identificación a nivel sexual, y está creciendo exponencialmente. La razón es no porque ellos estén convencidos, no porque sea lo que esté pasando, sino porque sus padres están en una sociedad relativa. Dice: está bien, está de moda en el colegio, lo acepto, está de moda esto en el colegio, lo acepto, y sus vidas se rigen de acuerdo a lo que la sociedad piensa. Entonces quiero que piense usted en cuál es su nivel, su sistema de pensamiento, cuál es el lugar donde usted piensa que está, cuál es su manera de pensar, y estoy totalmente seguro que le va a ayudar a pensar. Entonces, nosotros, para continuar nuestra vida con Cristo, necesitamos tener verdades absolutas, necesitamos poner a Dios de primero. Y hoy quiero decirles que categóricamente vamos totalmente en contra de la sociedad. Por eso los cristianos, el cristianismo en este momento está en la mira de todo lo que es la sociedad. La gente no entiende, y nosotros vamos, inclusive cuando declaramos nuestras verdades, las personas, el mundo entero las encuentra ofensivas. Ofensivas, por ejemplo, que usted aborte, ¿sí?
que usted diga no al aborto, no que usted aborte, sino que usted diga no al aborto. Más, sin embargo, las compañías como por ejemplo Apple, Amazonas, todas esas grandes compañías están intentando decir, mire, vamos a promover el aborto, y usted dice, estoy en contra de los grandes gigantes, por ejemplo, financieros. Todo tiene que ver con la manera en que pensamos, los colegios, las casas, todo lo que está pasando. Bueno, les voy a contar una anécdota, y volvemos a las 3 triángulos, por favor, un segundo. Ayer tuvimos una reunión de padres de radicales, y estábamos hablando de cómo poder nosotros ayudarlos y apoyarlos en la etapa de los 12 años hasta los 21 o 22 años, que es el tiempo de radical, no entrando en radicales adultos o lo que comienza esa etapa de radicales adultos. Y una de las cosas que encontrábamos es que este nivel de pensamiento, el último triángulo, el posmodernismo, está en nuestra iglesia. Y es inevitable que esté en nuestra iglesia. No quiero que usted se entre en un estado de pánico, pero quiero que usted aprenda cómo manejarlo. Y es inevitable que esté en nuestra iglesia, porque el mundo en el que vivimos, los colegios, están enseñando a nuestros jóvenes a vivir por emociones, por experiencias. De hecho, la palabra radical, la visión radical, quiere decir que nuestros jóvenes puedan tener una experiencia radical que cambie sus vidas. Y eso tiene que ver con el posmodernismo. Estamos ayudando. ¿Por qué? Porque ellos, quizás ahora la manera de pensar es un poco diferente, sin embargo, la manera de solucionarlo sigue siendo igual. En la época premoderna, cuando un joven venía a aprender de la palabra de Dios, simplemente se sentaba algo, por ejemplo, con lo que habla el catequismo de Westminster, que eran las doctrinas principales de la iglesia reformada en ese momento, inclusive aquí en Inglaterra, como decían, hablaban acerca de quién es Dios, qué es el Espíritu Santo, cuáles son las doctrinas principales, y la gente simplemente venía y tomaba sus decisiones conforme a lo que oía y entendía. La convicción que tenía era conforme a lo que leía. La convicción de la iglesia del día de hoy es conforme a lo que siente. Es conforme a lo que siente. Por eso tenemos tanto evangelio y tantas iglesias promoviendo el sensacionalismo. Y hay una combinación. Usted tiene que experimentar alegría, usted tiene que experimentar ciertas cosas, pero a veces muchas personas piensan que si no experimentan algo con sus 5 sentidos, no tienen y no es de Dios. Pero quiero decirle que eso está lejos de la realidad. Miren, la música ahora presenta, por ejemplo, usted encuentra, y una de las cosas que pasa con uno de los instrumentos, el bajo, usted está cantando y a usted le entra algo muy especial y siente como un movimiento en su cuerpo. Eso es una onda musical que lo toca, y a veces la gente no la tiene y dice, creo que Dios faltó, pero está lejos de eso. Dios no está hecho, y la vida con Dios no está basada en sentimientos, está basada en convicciones. Y vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 35, que es lo que usted tiene allí en es el primero de los versículos. Y mire lo que dice: el cielo y la tierra pasarán o desaparecerán. El cielo y la tierra van a desaparecer. El Señor dice, mire, todo lo que usted ve, todos los sentimientos, todo lo que usted observa con esos 5 sentidos, todo va a desaparecer. Eso no es lo que queda. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a permanecer? Mis palabras no van a desaparecer jamás. Repita conmigo: mis palabras, la palabra de Dios, más fuerte, la palabra de Dios no desaparecerá. Los principios bíblicos, las verdades absolutas que marcan y que hacen y que fundamentan la fe cristiana no van a desaparecer. Y eso es lo que nos dice el Señor. Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos ahora? Que la Biblia, el mundo entero no vive sus vidas de acuerdo a verdades absolutas. Ahora, entonces, voy a resolver una pregunta para los que son nuevos, pero anótela, quiero que vuelva otra vez. ¿Qué es una verdad absoluta? En sus hojas de anotaciones. Una verdad absoluta, para que usted salga de la duda, es algo que es cierto para todas las personas, en todos los tiempos y en todo lugar. ¿Sí? Anótelo allí, porque eso le va a ayudar otra vez a su familia, a su vida con Cristo. Una verdad absoluta es algo que es cierto en todas las épocas, en todas las personas, para todas las personas, en todos los momentos, en todas las épocas, hace 20 años, hace 500, hace 1000 años, hace 2500, será mañana y el año que viene va a ser cierto, y es algo que va a ser cierto en todo lugar. Las verdades absolutas de Dios
son aplicables en todos los momentos y en todos los lugares del mundo. El evangelio es aplicable al chino, en la China, en todo tiempo. Es aplicable en Sudamérica, en todo tiempo. Es aplicable en Norteamérica, en todo tiempo. Es aplicable en el Medio Oriente, en todo tiempo y en todos los lugares. Entonces quiero que piensen eso, y eso son verdades absolutas. Ahora, ¿por qué es tan importante que usted entienda este concepto? Porque la vida cristiana está hecha de verdades absolutas. La vida cristiana, la fe en Dios, es de absolutos. Usted o cree o no cree, o lo aplica o no lo aplica, pero está todo fundado en verdades absolutas, no es verdades medias. He ahí la gran amenaza que tenemos, que tienen nuestros familiares, que tienen nuestros hijos, que tienen nuestro pensamiento al día de hoy. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, en las últimas predicaciones hemos visto las verdades absolutas, que son buenas noticias. ¿Y por qué queremos verlas? Porque queremos que usted se aferre a esas verdades absolutas. El mundo entero se las va a decir, el mundo entero se las va a cambiar, pero la Biblia necesita, la iglesia necesita volver otra vez a reforzar y a tener, a aferrarnos a esas verdades absolutas para que usted crezca en su fe. Muy bien, voy a llevarlo entonces a la primera verdad absoluta que vimos hace una semana. La primera verdad absoluta, usted la tiene en sus notas para que termine de anotar, es: Jesús se hizo hombre para que yo pueda identificarme con él. La primera es: Jesús se hizo hombre para que yo pueda identificarme con él. Repita conmigo: para que yo pueda, más fuerte, para que yo pueda identificarme con él. Necesito que entienda, esta es la primera y es la base de todas las verdades absolutas que usted tiene en su vida. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿O qué quiere decir esto para aquellos que llegan ahora y que no lo han visto nunca y que no han podido entender qué es lo que estamos hablando? Y es que la primera verdad absoluta que se aplica a todo creyente en todas las épocas es que el Dios del cielo se hizo hombre para venir e identificarse conmigo. Y quiero decirlo de alguna manera más sencilla. Déjeme se lo explico. La Biblia nos dice que Jesús vino a este lugar, se hizo pasar por mí para que yo me pueda pasar por él. Eso se llama identificarse, y es la base de toda la creencia y la base de nuestra fe. ¿Y por qué es tan importante que usted lo lleve a aplicarlo? Porque esa es la manera como usted crece, es la dinámica, es el proceso detrás de todo creyente. Entonces lo voy a decir de alguna manera: Él vino y se hizo pecado, dice la palabra de Dios, para que yo pueda recibirle y para que yo toda mi vida me la pase identificándome con él. Voy a decirlo en 2 de Corintios 3:18. Usted no la tiene allí, pero haga la nota para que usted pueda tenerlo en su casa. Mire lo que dice: así que todos nosotros, a quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios, o la gloria del Señor. Está en 2 de Corintios 3, versículo 18, nueva traducción viviente. Dice: y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. Repita conmigo: más fuerte, más y más parecidos a Jesús. ¿Cómo pasa eso? A medida que somos transformados a su imagen, a su gloria o a su gloriosa imagen. Entonces, quiero que sepa, esta es la primera verdad absoluta que usted tiene que aferrarse: me parezco a Jesús. Si usted se pregunta, y lo vamos a enseñar ahorita, y espero que algunos nos acompañen con la clase A1, si no lo ha hecho, hágalo, le va a ayudar muchísimo a entender qué es la iglesia, cómo es la iglesia, qué es lo que hacemos. Va a ser muy bueno para todos, y para los que llevan mucho tiempo o algún tiempo en la iglesia, van a refrescar su visión. Pero la primera visión, la visión de la iglesia, cuando una persona entra por esa puerta, es llevar a que esa persona se parezca a Jesús. No es enseñarle a cantar, no es enseñarle a leer, no es enseñarle a hablar, es enseñarle a que se parece a Jesús. Y ese proceso de cambio que esa persona va dando, que se llama santificación, es un proceso que se da solamente cuando yo me identifico o me voy pareciendo a Jesús. Le voy a dar un ejemplo. Padres, ustedes lo hacen en casa. Sus hijos se parecen a ustedes.
Usted no lo sabe, el hijo no dice voy a caminar con mi papá, voy a vestirme, aunque algunas de las niñas se ponen los tacones en casa de sus mamás y comienzan a jugar, algunos de los padres de los niños se colocan los zapatos, dicen soy papá y hablan así grueso, pero realmente toda la vida lo que pasa con los hijos es un proceso de identificación con los padres. Por eso es que nosotros nos terminamos pareciendo a nuestros padres, independiente, así usted lo vea viejo, feo, gordito, bajita, como sea, usted se va a parecer a su papá. Y de hecho vamos a escoger a alguien en el matrimonio parecido al papá, a la mujer, y el hombre va a escoger algo parecido a la mamá, ¿no? Entonces ese proceso se llama un proceso de identificación. Por eso, para que nosotros entendamos nuestra fe, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con Jesús. Y en cuanto usted pase más tiempo pensando en Jesús, más parecido es a Él. ¿Por qué la iglesia es diferente o debería ser diferente al resto del mundo? Porque la iglesia está llena de gente que se parece a Jesús. Jesús no se parece a lo que hay afuera. Ahora, eso no es porque tengan una orden, porque tengan unas reglas, porque todos sean uniformados, aunque la gente, algunos que se uniforman. Eso es porque la iglesia mantiene una comunión con Jesús que los lleva a parecerse. Algunos de ustedes han visto algunas parejas que se parecen mucho, el esposo y la esposa, y tiene que ver con que pasan mucho tiempo juntos, comen lo mismo, ven lo mismo, entonces se van afinando y se van volviendo como una sola carne. Y en ese proceso se terminan pareciendo. Eso se llama identificación. Bueno, esa identificación es lo que usted tiene que hacer con Jesús todos los días. Ahora, ¿por qué leo la Biblia? Porque tengo que identificar con Jesús. Cuando usted lee la Biblia y va pasando por los evangelios, usted ve lo que hizo Jesús y usted diría, bueno, quiero hacer lo que hizo Jesús. La gente admiraba a Jesús porque hablaba con autoridad. Eso es lo que hizo Jesús, ¿sí? Todas estas cosas tienen que estar en su vida para que usted se vaya continuamente identificando. ¿Por qué llevamos a nuestros hijos a hacer un devocional, a venir a la iglesia? Porque sus vidas, sus mentes tienen que irse cambiando en ese proceso de identificación. Entonces, ¿no le parece maravilloso lo que está haciendo? Amén. Denle un aplauso, Señor. Venga. Lo voy a llevar a la segunda verdad absoluta que es de suprema importancia para usted, y es: Jesús murió por mis pecados para que yo no tenga que morir. Anótelo allí. Jesús murió por sus pecados. Allí. Jesús murió por usted. Más bien, Jesús murió por sus pecados para que usted no tenga que morir. Para que usted no tenga que morir. Pastor, ¿por qué es importante esto? Bueno, le voy a decir por qué es importante. Porque la vida cristiana y los principios cristianos son principios espirituales legales. Repita conmigo: legales. Las verdades a la gravedad. Si usted rompe la ley de la gravedad, usted tiene un efecto por la ley de la gravedad. Todo lo que el hombre siembra, recoge. Si usted hoy se toma algo caliente, se quema. Es una ley, la ley de la termodinámica. Cualquier ley que usted vea. Bueno, la vida cristiana está hecha, o el mundo entero, nuestras vidas están fundamentadas en leyes. Por eso usted tiene que ponerse los anteojos de un abogado para poder comprender qué es y poder interpretar bien la vida cristiana. Por eso decimos, cuidado, es una ley que lo que siembras, eso vas a recoger. ¿Por qué? Porque es una ley, es algo que está. Y una de las leyes que están más claras para toda la humanidad y que rigen al ser humano es la ley de la muerte por el pecado. Repita conmigo: la muerte por el pecado. La ley demanda, la ley espiritual demanda que todas las personas que pecan deben de morir. La consecuencia del pecado es la muerte, ¿sí? Por eso esto es tan grave, como lo veníamos diciendo en las últimas predicaciones. De hecho, si usted quiere añadir o llegar a la conclusión o llegar a una razón por qué pasan las cosas en el mundo, no piense quién es Dios, piense: las cosas pasan por el pecado. ¿Por qué se separa una familia? Por el pecado. ¿Por qué hay un padre infiel? Por el pecado. ¿Por qué un joven consume drogas? Por el pecado. ¿Por qué un joven conoce una persona, un varón consume pornografía? Por el pecado. ¿Por qué se deshace una familia de pelea? Por el pecado. ¿Por qué se daña la familia? Por el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Eso es otra cosa. El pecado puede ser robo, el pecado puede ser idolatría, todo. Y el pecado daña la vida del ser humano. Pero no solamente la daña, sino que hace que la persona sea o tenga que recibir por ley la muerte. Por eso es importante que usted entienda esto.
Dice la Biblia en primera de Corintios 15:2, no sé si la tenemos allí en la traducción del lenguaje actual, lo leo rápidamente. Dice: si continúan confiando en esta buena noticia, serán salvos. Escuche, pero si no, de nada les servirá haberlo aceptado. Versículo 3: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros. Escuche, la Biblia está basada, la vida cristiana, en una verdad absoluta: Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y esa verdad absoluta no se niega, esa verdad absoluta se mantiene. Mire, esta verdad es tan importante, tan absoluta en su vida, que es la razón por la cual una persona da su vida por el Señor. Los apóstoles estaban en el evangelio o en la antigua, en los tiempos bíblicos, dieron su vida por Jesús, por esta verdad absoluta. Usted no lo ve, usted no vio al Señor morir, usted no vio al Señor resucitar, pero usted sí, lo que usted está viendo o lo que usted sabe es la verdad absoluta. Mire, son tan importantes las verdades absolutas que esas verdades absolutas condicionan la fe de todos los creyentes. Entonces, quiero que sepa eso. La segunda verdad absoluta importante acerca de usted es que Jesús murió por sus pecados. Jesús murió por sus pecados para que usted no tenga que morir. Repita conmigo: yo. Más fuerte: yo no tengo que morir. Ahora usted dirá: pastor, yo no creo que tenga que morir, soy joven, tengo 16 años, tengo 15. Quiero que sepa que tendrá que morir. 10 de cada 10 personas tienen que morir. Y todos tenemos que pasar por algo que se llama el juicio. Y en ese juicio vamos a ser encontrados culpables. Pero a través de la justificación o de lo que Jesús ha hecho por nosotros, nosotros somos ahora encontrados inocentes. Repita conmigo: soy inocente. Y puede que usted haya pecado hace 2 minutos. En Cristo, ahora que usted se identifica con Él, usted es inocente. Le voy a mostrar cómo pasa. Usted es el pecador, merece la muerte. Jesucristo viene y dice: yo me pongo, ahora yo soy David, dice Jesús, y quiero, David, que tú seas Jesucristo. Por eso, no, ahora yo me pongo a Jesucristo, dice la palabra de Dios, pero eso, ahora yo estoy en el lugar de Jesús. Entonces, Él recibe mi muerte, mi castigo, y yo recibo su favor. Y por eso yo puedo cambiar y puedo seguir adelante y puedo inclusive dejar el pecado. Ahora, la tercera verdad importantísima y absoluta, la que usted se debe prender como se prende a un árbol en medio de un terremoto, como se prende a una viga, como se prende a una columna en medio de un temblor, es la siguiente: Jesús destruyó la muerte para que yo pueda experimentar vida eterna. Jesús destruyó la muerte para que yo pueda experimentar vida eterna. Repita conmigo: tengo. Más fuerte, iglesia: tengo vida eterna. Ahora, ¿por qué es importante entender que usted tiene vida eterna? Usted dirá, y le pasa a muchos jóvenes y a muchos creyentes que no tienen y no entienden qué es esta verdad absoluta. Déjeme se lo planteo. Usted vino el fin de semana a la iglesia, cantaron una estupenda canción, tenemos un gran grupo de alabanza, levanta y usted llora en ese momento y se fue contento a su casa y dijo, y alguien le plantea: ¿y la vida eterna? Y usted dice: no la necesito, de hecho ni creo que tenga la vida eterna, o no me preocupa. Y esa es la modalidad de los creyentes al día de hoy. La modalidad de los creyentes es pensar: voy a la iglesia mientras mis sentimientos se estremezcan, mientras yo llore, mientras caiga en el suelo, mientras tiemble. Y no estoy diciendo que ninguna de estas cosas sean buenas o malas. El Espíritu Santo se mueve con quien quiere y como quiere, cuando quiere. Pero lo más importante es que usted ahora tiene una verdad absoluta. Los sentimientos van a cambiar porque no son una verdad absoluta. Usted hoy se puede sentir mal porque tiene gripa. Y hoy se puede sentir mal porque sus oídos están quizás como me pasa a mí algunas veces cuando tomo unas bebidas muy dulces y siento que se va a explotar toda la cabeza y siento el sonido malo y esto. Y mentiras que es el mismo sonido de la semana pasada. No tiene que ver los sentimientos, tiene que ver mis verdades absolutas. Y la verdad absoluta que usted tiene es la vida eterna. Ahora, Pablo dice esta declaración y yo quiero que usted ponga su atención en esto. La declaración de Pablo dice: si usted en este momento vive su vida cristiana solamente con lo que tiene en el momento, con trabajar,
con que su vida tenga un buen fin de semana, con que tenga un buen trabajo, con que goce de buena salud. Y te dicen, pastor, eso es todo lo que necesito. No, no, no. La Biblia nos dice que tenemos vida eterna y que esa vida eterna es lo que cambia todo lo que somos. Miren, cuando usted tiene vida eterna, dice la Biblia que si usted considera que solamente tiene eso y no necesita la vida eterna, usted es el hombre más miserable del mundo. Repito, amigo, soy miserable si pienso así. ¿Y por qué? ¿Por qué es miserable? Porque se está perdiendo la parte más importante de la vida cristiana. El gran mensaje de la vida cristiana dependía de que yo entendiera que tenía nueva vida en Jesús. El apóstol Pedro lo dijo: maestro, ¿a dónde voy a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, ¿qué época vivía el maestro? Pedro. Pedro vivía la época premodernista, donde la verdad era lo que entendía y lo que importaba. Ahora, en el día de hoy, vivimos en esos tres diagramas. Si lo ponemos un segundo, Pedro vivía, si Pedro vivía ahora, diría: maestro, ¿a dónde voy a ir si solamente tú me haces sentir bien? Como una canción, como una canción de amor, ¿no? ¿A dónde voy a ir si solamente tú me haces sentir tan bien, tan caliente, si solamente tú me haces llorar? Pero Pedro vivía en la época premoderna, donde decía: maestro, solamente tú tienes una verdad eterna. Sin embargo, en esta época lo que queremos decir: si yo siento y tengo una experiencia en la iglesia el fin de semana, mire, qué bueno. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que está predicando en las montañas de la India? ¿Qué pasa con la gente que está predicando en el desierto y que no pueden compartir y no tienen un grupo de música? Lo único que tiene es una persona: crees que el Señor murió por ti, y el árabe dice: miren, me van a matar en mi casa, me van a matar, pero creo en esa convicción. Ese hombre se convierte, cae a los pies de Cristo, y no tocaron órgano ni tocaron nada. ¿Qué fue lo que pasó? Esa persona basó su convicción en una verdad absoluta, no en un sentimiento. Pedro le dice al Señor, le dice: Señor, ¿dónde voy a ir? Si yo no te sigo, no voy a tener un poder, no voy a tener verdades absolutas que rijan mi vida. Voy a ir a cualquier parte. Miren, el pueblo hebreo siempre, el pueblo de Dios siempre fue educado en una misma base: ¿quién es Dios? ¿Cuáles son las verdades de Dios? El pueblo gentil fue educado en otras bases: ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que necesito? Por eso Jesús les dice cuando le piden a sus discípulos que le enseñen a orar, y le decían: enséñanos a orar. Y él les dice: miren, no sean como los demás del mundo, o como los gentiles, más bien dice. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en la ropa, están pensando en la hora, están pensando en el presente, están pensando en qué van a comer, en qué van a dormir. Dijo: ustedes no pidan eso, su Padre ya lo tiene, y enseña el Padre Nuestro. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es el Padre Nuestro? Verdades absolutas. Por eso cuando Pedro vuelve y dice, Pedro no está preocupado de qué va a comer, Pedro está preocupado de a dónde van a ir, cuáles son las verdades absolutas que este Mesías está diciendo. ¿Estamos? Y eso tiene que ser con usted. ¿Por qué? Porque cuando usted fija las verdades absolutas y entiende la verdad de la vida eterna, todo lo hace en base a eso. Le voy a hacer esta pregunta. La pregunta es: en la última semana, ¿cuántas veces usted tomó una decisión en esta última semana? ¿Cuántas veces tomó una decisión basado en la eternidad? ¿Sí? Regáleme la atención, no se preocupe. Esta semana, ¿cuántas veces tomó una decisión basado en la eternidad? Pastor, no entiendo, ¿qué quiere decir eso? Déjeme le digo qué quiere decir. ¿Cuántas veces corrigió a su hijo esta semana, padre, para que usted vuelva a verlo en la vida eterna? ¿O usted corrigió a su hijo simplemente porque hizo algo que le molestó? ¿Cuántas charlas tuvo usted con una persona para que esa persona se salvara? ¿O simplemente en el presente? ¿O simplemente tuvo una charla para lo que puede pasar el día de mañana? ¿Cuántas de sus oraciones fueron pensando, Señor, me tengo que preparar para los días que iban a venir? ¿Cuántas de sus oraciones fueron pensando, Señor, ven pronto? Ahorita estábamos orando y digo, Señor, lo cantábamos ahora en una de las canciones, ya me colocó, dice ya me coloqué, pero en realidad es ya me colocó las vestiduras blancas.
¿Qué quiere decir esto? Señor, colócame porque quiero que vuelvas. Maranata, ¿no? Quiere decir, Señor, ven pronto. Y quiero entonces que haga una pausa un momento. Cierra sus ojos en este momento, ¿sí? Y haga simplemente un examen. ¿Cuántas veces pensó en la vida eterna esta semana? Y sea honesto. Y si no ha pensado en la vida eterna, usted no tiene esta verdad absoluta. ¿Cuántos de ustedes piensan y piensan continuamente, voy a volver a ver a mis familiares? Mira, abra sus ojos un momento. Nuestra suegra pasó a estar con Dios hace un año. Y yo le llamo y le decimos a Sandy cuando lo hablamos, es nuestra primera cosecha. Es decir, la persona que le compartimos desde primera vez. Hemos visto a muchos, algunos de los creyentes ya partir con el Señor, pero ella ha sido la primera que nosotros le compartimos familiar. Pudimos mirar cómo su fe crecía, apoyamos ese crecimiento de fe y finalmente está con el Señor. Y cuando pensábamos en eso, estábamos analizando en la eternidad. Y esta semana estábamos hablando de ese tema. ¿Por qué? Porque la eternidad es algo claro en mi vida. Es una verdad absoluta. Miren, su dolor se quita cuando usted piensa en la eternidad. Usted simplemente piensa como piensa Pedro y en esos. Ellos eran nómadas, no nómadas, pero era gente que vivía en carpas. Y al vivir en carpas, los judíos y todos ellos habían sido creados con la misma mentalidad. Una mentalidad que dice en el libro de Hebreos: ustedes están aquí simplemente por un momento. Los gentiles quieren quedarse en estas verdades relativas. Nosotros somos de los que pasamos diciendo, el Señor quiere llevarnos en cualquier momento. Son verdades absolutas. Entonces, si usted no vive su vida, si usted no disciplina a sus hijos, si usted no, todo lo que hace, si usted no invierte toda su vida porque es una verdad eterna y absoluta, su vida no sirve para vivir la vida cristiana. Porque el propósito de la vida cristiana es prepararlo para una vida eterna. Esto que estamos haciendo aquí es la preparación de la vida eterna. Si usted se quiere quedar rumbeando, bien pueda, lo va a hacer, no hay ningún problema. Pero la vida eterna no es una rumba. La vida eterna es una vida eterna con Dios. Y eso es una preparación. Pero para eso usted tiene que asir la verdad absoluta como un ancla. Y es la verdad absoluta de soy salvo. Mire, por eso es que Pablo se atreve a decir, a Pablo había sido apedreado, apaleado, había sido en todos los aspectos acribillado, por decirlo así, había sido perseguido. Y Pablo dice, todas estas cosas que están pasando en este momento en mi vida no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué no se comparaban con la gloria venidera? Porque Pablo lo que estaba diciendo, el dolor que siento por esta circunstancia en mi vida, el dolor que siento porque mi hijo, el dolor que siento por mi esposo, por mi esposa, el dolor que siento por todo, por mi enfermedad, el dolor que siento en esta situación, no es mayor que eso que viene, que es la vida eterna. Por eso Pablo se asió a eso, se sujetó tan fuertemente a esa verdad. Usted tiene que verlo como en el espíritu, tiene que verlo en hacerse una imagen, aferrado a una verdad como una columna grande. Dijo, de aquí no me quita nadie porque viene una verdad eterna. Y eso se llama la verdad absoluta de la vida eterna. Y usted la tiene, pero tiene que aferrarse a ella. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Quiero llevarlo a la cuarta verdad. Entonces recuerde, usted tiene que ir aferrándose a esa. Jesús vino, se identificó con usted. Usted se identifica con Jesús. Usted ya no muere, Él muere por usted. Ahora usted tiene algo que se llama vida eterna. Pero la cuarta verdad absoluta es que Jesús hizo que la salvación sea un regalo para que usted no tenga que ganárselo. Jesús hizo que la salvación sea un regalo para usted. Esa es una verdad absoluta. Necesita aferrarse a esa verdad, porque vendrán días en los que usted dice, tengo que hacer algo para pagar, tengo que alcanzar algo para ser como Jesús, tengo que hacer algo para que Dios me cambie. Y esa es lo que se llama la línea entre una persona espiritual y una persona religiosa. Y mire, quiero decirle que esto es uno de los problemas más grandes que vive el cristianismo el día de hoy, o el creyente, cualquier creyente. ¿Qué significa ese problema? Escúcheme, regáleme su atención acá. Una persona espiritual es una persona que ha recibido a Jesús y que vive en la fuerza de Dios. Es decir, que vive dependiendo de qué hizo Jesús. Y continúa su camino, intenta y pasa unas luchas muy fuertes. Y miren, le voy a decir algo.
Esta verdad es como, y se la voy a presentar, perdone que use esto, voy a usar un ejemplo contrario, pero quiero que nos ayude para lo que quiero decirle. Es como el cáncer. Hay personas que tienen cáncer y no sienten ningún dolor. ¿Estamos? Es así. ¿Alguien conoce a alguien? Usted ha conocido a alguien en todos los momentos que usted ha vivido. Sin embargo, no siente ni dolor en ninguna parte, su cuerpo está bien, no siente fiebre, absolutamente nada. Pero cuando viene la quimioterapia, usted comienza a sentir el dolor. Y el dolor no lo experimenta el cáncer al principio, lo experimenta la quimioterapia, el tratamiento de lo que usted está viviendo. Bueno, quiero decirle que esto, la vida cristiana es un poquito, o tiene una gran similaridad con esto. Y no quiero que lo saque de contexto, pero escucha lo que le voy a decir. Cuando usted está en Cristo, sin Cristo, usted no cree que necesite ninguna medicina. Solamente cuando usted viene a Cristo y comienza a querer seguir a ese Jesús, a identificarse con Él, es cuando usted comienza a experimentar el dolor. ¿Y cuál es el dolor? Usted tiene una gran convicción y una profunda convicción de que algo tiene que cambiar. Bien, les voy a contar la historia de un hombre que se llama Charles Spurgeon. Es uno de los grandes predicadores, se le llama el príncipe de los predicadores. Y sucede que Charles Spurgeon tuvo muchas etapas en su vida, pero una de las etapas más importantes que marcó su ministerio y su vida fueron a los 14 a 16 años, donde Charles Spurgeon comenzó a experimentar esta verdad y dijo: no tengo vida eterna, voy a ir al infierno. Y usted dirá, ¿cómo un joven puede experimentar eso? Bueno, cuando usted cree en verdades absolutas, y sobre todo en esa época, por allá en el año 1500, ese era un hombre que todavía no estaba contaminado, y no estaba contaminado en su mente, y pensaba que Dios era primero, y todavía sigue siendo así. Pero lo que marcó su vida es que en esos 14 a 16 años dijo: tiene que haber salvación para mí. Siento y entendió que era el pecador más grande que había. Y no fue solo hasta que fue convencido por el Espíritu Santo, hasta que recibió la salvación gratuita de Dios, que pudo liberarse de ese gran pensamiento. Pero ese es el hombre que ha marcado muchísimas de las predicaciones que hoy traen convicción a las personas de su pecado, es decir, de que hay una muerte. Mire, cuando usted no tiene esta convicción, usted no quiere recibir la sanidad. Yo le planteo, si usted tiene una enfermedad y le dicen, si usted no sabe que tiene una enfermedad y le dicen necesita tomarse esta cura, usted no se la toma. Usted solamente se toma la cura de esa enfermedad cuando usted ve los síntomas en su vida. Bueno, la vida cristiana, la verdad absoluta de la vida cristiana es que Jesús nos regaló la salvación para que nosotros no tengamos que ganarla, para que usted y yo no tengamos que ponerla. Mire, el hombre es incapaz de ser salvo. Usted por usted mismo es incapaz de ser salvo. No importa lo que haga, no importa todo lo que dé. La Biblia nos dice: el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Repita conmigo: estoy muerto en mis delitos y pecados. Cuando la Biblia nos dice que cuando un hombre antes de conocer a Dios está muerto totalmente, eso es lo que dice el libro de Efesios. Es simplemente una persona, y una persona muerta no es capaz de hacerse vivo. Tiene que ser vivo, tiene que salvarse por medio de otra persona, y eso es una verdad absoluta. El hombre no es capaz de ser salvo por sí mismo, y usted no es capaz. ¿Cuál es el problema de esto entonces? Mire, voy a mencionar esto en un momento para que usted comprenda esta verdad. Para ser salvo, usted necesita cumplir toda la ley. Para que usted sea salvo, necesita hacer todo perfectamente. Y quiero decirle, esta sigue siendo la misma manera de ser salvo. Pastor, pero un momento, ¿usted no me dice que hay gracia? La manera de ser salvo es cumplir toda la ley. Pastor, pero y entonces Jesús, bueno, déjeme, yo le explico lo que le voy a explicar en este momento. La ley demanda que para que una persona sea salva no puede cometer un solo pecado. Por eso la declaración de Jesús, que cuando Jesús dice Jesús no cometió pecado, es una declaración muy grande, y es una declaración que uno tiene que observar y entender por qué Jesús dice que no cometió ningún pecado y por qué es tan diferente a todos nosotros. Pero una persona de 80 años vive más o menos 29.200 días, y en horas vive 780.000 horas en todos sus 80 años. ¿Usted cree que usted no puede cometer un pecado en todo ese tiempo?
Entonces el ser humano es incapaz de ser salvo. Usted es incapaz de salvarse. Usted es incapaz de evitar el infierno. Usted es incapaz de evitarse la condenación eterna. Usted no es capaz. Mire, le voy a decir esto y nos duele más desde esta perspectiva. Sus hijos, porque sean muy bonitos o muy lindos, son incapaces de salvarse del infierno, de las llamas del infierno. ¿Le suena mejor? Sus hijos, independientemente de que sean muy lindos, que se comporten en casa, mi hija Gabriela, mis hijos, por tanto que yo los ame, ellos mismos no se pueden salvar del infierno. La palabra de Dios dice que están directamente encaminados al infierno, tal y como lo está usted y como lo estoy yo. ¿A partir de qué? De que Jesús venga a su vida. ¿Por qué está encaminado y por qué usted no puede corregir y decir hoy me vuelvo y me comporto muy bien? Porque usted es incapaz de dejar el pecado. Y porque si aún pudiese hoy dejar el pecado, los pecados anteriores lo cargan. Y usted es culpable por los pecados anteriores. El apóstol Santiago dice: si una persona solamente comete un pecado en las 780,000 horas de sus 80 años, es culpable de todos los pecados. Si usted solamente cometió uno hace 20 años, usted es declarado culpable. Por consiguiente, usted es incapaz de ser salvo por sí mismo. Y eso es una verdad absoluta. Es una verdad la más grande. Ahora usted dice: pero pastor, entonces ¿cómo hago? ¿Y cómo me va a condenar eso? Por supuesto que lo va a condenar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que usted tiene que cumplir la ley para ser salvo. Entonces voy a llevarlo un momento en sus notas a Mateo capítulo 5 versículo 17. Quiero que vayan conmigo a este versículo porque es muy importante y es parte de la verdad absoluta. Entonces, ¿cómo ser salvo? Bueno, la palabra de Dios nos dice que cuando usted se acerca a Jesús, escuche esto, cuando usted se acerca a Jesús, Mateo 5 versículo 17 nos da esta declaración de parte de Dios: no malinterpreten la razón por la cual he venido. Repita conmigo: no malinterpreten. Más fuerte: no malinterpreten. Y aquí viene una cosa espectacular. Mire lo que dice: no vine para abolir la ley de Moisés. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir su propósito. En otras versiones dice: no vine para borrar y para quitar la ley. Hay gente en su teología que cree que ahora pueden pecar sin ningún problema. Y Jesús dice: no he venido para eso. Jesús no vino a quitar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Ahora quiero que piensen esto: Jesús no vino a quitar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. Repita conmigo: Jesús vino a cumplir la ley. Anótelo allí porque eso le va a ayudar. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir eso? Y esta es la buena noticia: que usted no puede cumplir la ley, pero cuando usted se identifica con Cristo, Cristo ha cumplido la ley por usted. Por eso es que una persona, independientemente de su pecado, ahora viene y está en Cristo Jesús. Lo que hace y lo que Dios dice: este joven ya cumplió, David ha cumplido la ley. Por consiguiente puede ser salvo. La cumplió no él, sino que la cumplió Jesús en él. Y eso es muy importante para usted y para mí, porque Jesús vino a cumplir la ley por usted y por mí. Por eso, si usted no permite que Jesús viva en usted, usted no va a poder ser transformado. Entonces, piensen esto: usted y yo no podíamos tener salvación. No podíamos entrar y caminar con Dios. Pero Jesús vino para tomar mi lugar. Y ahora que Él ha tomado mi lugar como mi culpa, entonces lo que Dios hace es que yo tome su lugar. Ahora yo me pongo a Jesús. Por eso cuando una persona viene a la iglesia, comienza a ser transformada, a identificarse con Jesús continuamente, y sus pecados van siendo borrados, su manera de ser van siendo borrados. Sus pecados fueron borrados, pero su manera de cambiar, su manera de transformarse se va dando. ¿Por qué? Porque se va identificando, va aprendiendo a cumplir la ley. Por eso es que ustedes y nosotros, muchos de nosotros ya no pecamos tanto como pecábamos antes. ¿Se ha detenido a preguntar por qué usted ya no peca tanto como antes? No tiene que ver con su autodisciplina.
No tiene que ver con su comportamiento. Y usted está en su casa diciendo como el hombre lobo: tengo que, por favor, cójame de aquí, amárreme a la silla porque van a llegar las 12 de la noche y estoy a punto de pecar. No, en la manera en que usted está en Cristo y que usted comienza a caminar, a identificarse con Cristo todos los días, a pensar, usted comienza a pensar como Jesús piensa, a sentir como Jesús siente y a actuar como Jesús actúa. Y eso se llama santificación. Repita conmigo: santificación. Que es lo mismo que se llama transformación. Y eso que se llama santificación o transformación es lo que hace que usted peque menos y comience a cumplir la ley. Comienza a cumplir la ley en Cristo Jesús. Ahora, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, y usted lo tiene allí. Y, perdón, no es 1 Corintios, es Romanos 3, versículo 24. Ahora, como creyentes, cumplimos la ley en Jesús. Somos justificados, somos limpiados, y nuestra vida es totalmente diferente. Mire, eso le tiene que dar a usted un descanso muy grande. Pastor, ¿y qué pasa cuando peque? Vuelva a Jesús, vuelva a mirar a Jesús, porque la Biblia dice: amados, no quiero que, no, habla y se lo parafraseo, no quiero que pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con Dios, a Cristo Jesús. Usted tiene un abogado que lo representa, y no solamente lo representa ante el Padre, sino que también lo ve a usted, y esa es su gran verdad. Por eso es que usted y yo podemos hoy cambiar. Por eso nosotros vivimos una vida justa. ¿Por qué podemos vivir una vida justa? Porque estamos en Cristo Jesús. Y esa es la gran noticia que usted tiene al día de hoy. Dele un aplauso al Padre, por favor, ¿sí? Escuche lo que dice. Vamos a leer Romanos 3, versículos 24 y 25 en esta versión. Versículo 24. Dios, por su generoso amor. ¿Por qué? ¿Cómo es su amor? Generoso amor. Eso es una de las características de Dios, verdades absolutas. Escucha, aquí viene otra verdad absoluta. Aprueba a todos gratuitamente. Repita conmigo: aprueba a todos gratuitamente. Ahora, quiero que haga un paréntesis aquí. ¿Quiénes son todos? Todos no quiere decir a todo el mundo. Aprueba a los que creen en Él. ¿Qué quiere decir aprueba? Acepta a los que tienen en Él. Jesús acepta a los que en Él creen. Jesús acepta gratuitamente. Y necesito que pase la palabra gratuitamente, que circule la palabra gratuitamente. Jesús hace que las personas que vienen a Él gratuitamente. Y aquí quiero decirle algo muy importante. El único sistema, escúchame esto, iglesia, el único sistema de pensamiento, a lo que el mundo le llama religión, que acepta al hombre gratuitamente sin hacer nada, es el cristianismo. Todas las religiones, aún el ateísmo, solamente acepta las buenas obras de las personas. Usted es aceptado en la sociedad si hace algo bueno. Si usted hace algo malo, usted es castigado en la sociedad. En el Islam, si usted hace algo bueno, Dios, Alá lo acepta. En la reencarnación, si usted hace algo bueno, usted pasa a una siguiente etapa mejor. Si usted hace algo malo, usted va de vuelta atrás. El único planteamiento, la única creencia, el único sistema de pensamiento que no acepta o que acepta a una persona sin ser buena es el cristianismo. Lo dije la semana pasada. El único sistema de pensamiento, la única religión, y eso es una locura para todos, y eso hace que Jesús sea totalmente diferente. La única religión que acepta o el sistema de pensamiento, como lo llaman los demás, voy a hablar de religión porque la vida cristiana no es una religión, pero dentro del pensamiento, en las categorías que el mundo las pone, la única religión que ama a un pecador muerto, dañino, abusador, asesino, mentiroso, en todos los aspectos, es el cristianismo. Ninguna otra religión o sistema de pensamiento acepta a alguien. Nadie acepta a una persona mala. De la misma manera, ningún sistema de pensamiento o religión rescata a alguien malo. El cristianismo es el único.
¿Por qué? Porque es un regalo. Porque Dios no está interesado en que usted lo haga bien o no. Dios sabe que ya lo hizo mal y por eso lo escogió. Dios lo amó con intensidad a usted y a mí cuando estábamos mal, muertos en delitos y pecados, no cuando estábamos cambiando. Dios no lo ama porque usted está cambiando. Dios lo ama porque usted estaba perdido. Yo quiero que ese pensamiento se asiente en su mente, porque esa es la verdad espiritual más grande que hay. Por eso cuando una persona entiende eso, es espiritual, pero deja de ser espiritual y se vuelve religiosa cuando, entendiendo esto, comienza en un momento y dice: Dios, tú me salvaste, pero yo creo que tengo que ayudarte en algo. Y usted comienza a justificarse por sus obras. Ahora, pastor, entonces, ¿nos portamos mal todos? No, la fe es gratuita. Y cuando usted recibe la fe, hay algo que pasa en su vida. Usted simplemente comienza a portarse bien. ¿Cómo hace la gente para dejar de pecar? Identificarse con Jesús. Se lo muestro. Jesús vino, el Rey del Cielo viene como Dios para tomar su lugar. Ahora se parece a David, se parece todo el pecador que es David. David dice: Jesús, déjame tu carne, tus huesos, tu culpa, yo recibo tu pecado. David, quiero ahora que hagas y te pongas detrás de mí. Y yo ahora estoy detrás de Jesús. ¿Cómo dejo de pecar? Porque observo a Jesús. Porque viendo a Jesús todos los días, pienso como Jesús, medito como Jesús, intento seguir a Jesús, me intento parecer a Jesús. Miren, quiero decirle esto: su más grande modelo es Jesús. Tiene que ser, y se lo tiene que poner aquí. Usted se necesita terminar pareciendo a Jesús. Los años, sus hijos tienen que verlo parecido a Jesús, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Usted no deja de pecar obligándose, eso lo hace la religión. La religión decía: deja de pecar, golpe. Se flagelaba, se golpeaba el cuerpo y dejaba de comer. Eso hace la religión. Mi esfuerzo para alcanzar a Dios. Dios dice: mi esfuerzo para que tú me alcances. Usted le tendrá que dar un aplauso, se lo doy yo. Dele un aplauso, por favor. Escucha lo que dice. Dios, por su generoso amor, entonces acepta a los que creen gratuitamente. Aquí viene. Escucha lo que dice. Es un regalo de Dios. Repita conmigo: es un regalo de Dios. Note las siguientes palabras: es hecho posible porque Jesucristo lo hizo lo necesario. Vamos a ver despacio en esto. Es hecho posible. ¿Quién lo hizo posible? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo lo necesario. No hay nada más que usted pueda hacer. Quiero que circule la palabra lo necesario. Jesucristo hizo lo necesario. No dice David hizo lo necesario. Pastor, entonces me quedo en mi casa haciendo la televisión. No. Usted tiene que escuchar, pero Jesús ya hizo lo necesario. Ahora camine detrás de Jesús. Si Jesús ya hizo lo necesario, usted tiene que caminar detrás de Jesús. Parezcase a Jesús, coma como Jesús, hable como Jesús. Hay algunos que yo recuerdo hablaban como en Colombia, hablaban como rolos y los criticaban, y usted no es rolo. Otros hablaban como españoles y usted no es español. Otros quieren decir hablar en el acento inglés. Ahora hable como Jesús, piense como Jesús. Mire lo que dice: Jesús hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Siguiente versículo, mire lo que dice el siguiente versículo. Dios ofreció a Jesucristo para ser posible. ¿A quién ofreció? No dice que ofreció a Sandy, no dice que ofreció a Caterine, no dice que ofreció a Jean-Pierre, no dice que ofreció a Daniel, no dice que ofreció a Daniel, dice a Fabián. Dice: ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. Usted no tiene que morir, Él ya murió por usted. Usted va a morir de otra manera y se lo voy a explicar en unos segundos. Ahora, mire lo que dice en la siguiente parte. El perdón se recibe a través de la fe. ¿Cómo se recibe el perdón? ¿Cómo se recibe el perdón? Un momento, ahí dice: el perdón se recibe a través de los actos, de lo que usted haga. No, dice: el perdón se recibe a través de que usted entiende de la fe en qué. Que este Jesús vino, era Dios, se hizo hombre, y ahora por lo que Él hizo me ha perdonado a mí, y yo tengo que recibir ese perdón. ¿Y cómo recibo ese perdón? Caminando detrás de Él, recibiendo esa salvación.
Escuche lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Él ofreció a Jesucristo, vuelve a decirlo. ¿A quién ofreció? Como sacrificio. ¿Cómo qué? Sacrificio. Muy bien, es Él el sacrificio, no usted ni yo. Para demostrar que Él siempre es justo. Repita conmigo, justo. Miren, algunos dicen, esto lo voy a mencionar de esta manera. Y unos pensarán que es injusto. Esto es como un examen que tiene 10 preguntas. Y el maestro le coge la mano al estudiante y le dice: 1, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. La 1, la 2, la 3. Y el muchacho aprobó el examen. ¿Quién hizo el examen? El examen lo hace el maestro y el alumno. La salvación es algo que Dios hace en nosotros. Ahora, la gente dice, es injusto. No es injusto. Mire, legalmente es muy justo. Dios es el juez. Y hay 3 palabras que necesito que usted se meta en su mente. Repita conmigo, Dios es justo. Repita conmigo, Dios hizo justicia. Repita conmigo, Dios justificó. ¿Qué quiere decir Dios es justo? Dios vio que había una persona que necesitaba ser condenada. Y Él no dejó de darle la condenación. David necesitaba ser condenado. Entonces Él es justo, le voy a dar el castigo. Él hizo justicia, le entregó el castigo y castigó a Jesús en vez de David. Él justificó a David para que David fuera justo. Entonces quiero que piensen eso, esas 3 cosas. Dios es quien hace toda la obra por usted y por mí. Y sabe una cosa, cuando uno termina de pensar en esto, Dios se lleva toda la gloria. Dios, Señor, tú recibiste el castigo por mí, pues tú me tenías que declarar culpable. Y me dice, te declaré culpable. Digo, vale, Señor, pero ¿y cómo lo hiciste? Pues te declaré culpable, pero yo recibí el castigo tuyo. Y Señor, tú eres justo, pero tú me justificas y también hiciste justicia. Y en eso consiste la verdad de su fe. Van a llegar momentos donde dice usted en su mente, no merezco ser creyente. Porque Satanás lo que va a hacer es mover sus verdades absolutas. Eso es lo que él mueve. Él no mueve el sentimiento. Él pone una iglesia y los pone a todos a llorar aquí y pone toda la música al estilo. ¿No se ha dado usted cuenta que cuando usted ve televisión televisión o películas y están en un momento en invierno en la película y en su casa está a 20 grados, no han cambiado los grados, pero cuando entonces dice, hace como frío, ¿no? Y lo que usted está es percibiendo todo lo que está pasando en la película porque usted está metido allí. Esos son sentimientos. Satanás va a ir en contra de sus verdades absolutas, no de sus sentimientos. Usted va a sentir frío o calor cuando él quiera. Por eso usted tiene que decir, Señor, tú me salvaste. Yo no tengo que hacer nada para salvarme a mí mismo. Escuche lo que sigue en la siguiente parte. Para demostrar que Él siempre es justo. ¿Para qué? Para demostrar. Todo esto que está haciendo Dios es demostrando continuamente que Él es bueno, que Él es bueno, que Él es bueno y que Él es bueno. Cuando usted pone todo el rompecabezas junto, usted dice, Dios es bueno, Dios se lleva la gloria. Mire, para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace, lo demostró en el pasado cuando su paciencia pasó por alto los pecados de muchos, y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. ¿El que confía en quién? Jesús. En Jesús. Entonces quiero que piensen en esto. La cuarta verdad que necesito que usted se aferre es a la verdad que Jesús hizo que la salvación sea un regalo para usted. No, y para que usted no tenga que ganarla. Pero quiero llevarlo a la última y el grupo de alabanza me puede acompañar. La última verdad del día de hoy a la que necesito que usted se aferre es que Dios o Jesús hizo que la salvación fuera por fe, para que usted solamente tenga que arrepentirse. Usted dirá, pastor, bueno, ya me dijo el cómo. Perdón, ya me dijo qué es lo que me pasa. Ahora, ¿cómo lo acepto? ¿Cómo hago yo para recibir ese Jesús? ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir una montaña? ¿Bajar? ¿Tengo que hacer una ofrenda? ¿Qué tengo que hacer para recibir este Jesús? Y la Biblia dice, no puedes hacer nada. Lo único que puede hacer el creyente para recibir a Jesús es arrepentirse. Repita conmigo, arrepentirse. Otra vez, arrepentimiento. Muy bien, y quiero llevarlo al libro de Hechos capítulo 2, versículo 36.
El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Y quiero que escuchen estas palabras, ¿sí? Quiero que se pongan en este momento. Le estoy a punto, los voy a poner en contexto. Estamos a punto de comenzar, terminando de escuchar uno de los más grandes discursos o predicaciones que hay. Y voy a decirle esto, es la predicación más pura que hay. Es el mismo día que vino el Espíritu Santo sobre las personas. Ahora, a veces uno recibe y ora al Espíritu Santo y uno está bien y de repente pasa y pierde toda su atención. Eso nos pasa como creyentes y le pasa a usted. Pero en este caso, los creyentes, los apóstoles, estaban en ese momento recibiendo el primero de los mensajes que pudieran haber sido dados por el Espíritu totalmente, lo más puro. No ha habido una predicación más pura en cuanto a los creyentes o en cuanto a los seguidores de Jesús que esta. Y es la predicación del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Y usted la tiene allí en sus notas, pero véala allí desde arriba y escuche lo que dice. Al final de la predicación, Pedro dice: por lo tanto, le dice a todos los que estaban allí. Ese día la iglesia se juntaron más de 3,000 personas. Esa iglesia creció exponencialmente ese día. ¿Cómo sería el mensaje? Y escuche lo que dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Escuche lo que está diciendo. Dice: todos ustedes, los que están aquí, les voy a decir una verdad absoluta. Les voy a decir una verdad como nunca la han escuchado. Y es una verdad absoluta. Y quiero hacer un paréntesis. Estaba leyendo acerca de Barna. Barna es el grupo de estadística más conocido en el mundo cristiano americano y es donde las estadísticas de la iglesia se ven continuamente. Y la estadística de la iglesia de Barna nos decía que la nueva generación, la generación como hasta los 15 años, no son apáticos al evangelio. Y decía una cosa muy singular. Decían: ellos quieren escuchar verdades absolutas. Ellos quieren que les digan quién es Jesús. No quieren que los entretengan. Y eso es una gran verdad. Porque la generación antigua había que entretenerlos con música, había que entretenerlos con cantos. Pero parece que esta generación ha salido de una manera diferente, diciendo: quiero que nos digan verdades. ¿Quién es Jesús verdaderamente? Necesito escucharlo. Y parece que no tienen vergüenza. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros vivimos, cuando nosotros enseñamos en nuestros hogares, en nuestras iglesias, verdades absolutas, pasa lo que está pasando en este momento. Y escuche lo que dice, esta verdad absoluta que les dice Pedro: por lo tanto, que todos en Israel, que todo el mundo sepa esta verdad absoluta, que a este Jesús, quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Señor como Mesías. Escuche eso, las palabras decía: este es Dios. Este Jesús del cual estamos predicando es lo más grande que hay. Es Dios entre todos, es Dios, es el Salvador del mundo. Es una verdad absoluta. Ahora escuche lo que pasa en el siguiente versículo. Va a ser impresionante. Versículo 37. Las palabras de Pedro. Repita conmigo: las palabras de Pedro. Más fuerte. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Repita conmigo: traspasaron. La verdad absoluta que Pedro estaba predicando traspasó el corazón de los que estaban creyendo. Y escuche lo que pasó. Traspasó el corazón de los que estaban creyendo, quienes le dijeron a los apóstoles: hermanos, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Las verdades absolutas, cuando se predican y se viven, demandan qué hacer. Demandan: necesito hacer algo en mi vida. Cuando usted está escuchando la predicación de la verdad absoluta de que solamente usted en Jesús puede ser sano, o que solamente en Jesús usted puede ser la persona que es, demanda que usted haga un cambio. Ese cambio se llama arrepentimiento. Repita conmigo: arrepentimiento. Ese cambio que usted está necesitando es el cambio del evangelio. Es arrepentimiento. Entonces, la gran verdad que le estoy a punto de dar es que la verdad, Jesús
Dios hizo que la salvación fuera por fe, para que usted solamente tenga que arrepentirse. Pastor, todo eso, Jesús, el Dios del cielo, viene a la tierra, se identifica conmigo, me da la vida eterna, ya no muero yo, ahora puedo vivir de una manera totalmente diferente y es gratis. ¿Cómo puedo obtenerlo? Y escuchen, nos pone a todos en el mismo lugar: arrepentimiento, cambio de corazón. Arrepentimiento quiere decir cambiar de mente. Y mire lo que dice en la siguiente parte del versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse. Solamente eso. Si hoy usted ha escuchado estas palabras y sabe que tiene que hacer algo, lo que Dios le está diciendo es: arrepiéntase, cambie de mentalidad, piense: Señor, ¿qué tengo que hacer? Lo que estoy haciendo está mal. Yo se los dije, el evangelio está basado en 3 cosas. 1, arrepentirme del pecado. Señor, no quiero ser así. Buscar a Dios y confiar en Jesús. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede vivir esta verdad absoluta y su vida va a cambiar, pero tiene que arrepentirse, tiene que querer cambiar de mentalidad. Escuche lo que dice. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Arrepentirse del pecado y volver a Dios. En este momento yo le pido al Espíritu Santo, y usted anhele en su corazón: ¿cómo puedo arrepentirme, Señor? Porque necesito ser como Jesús. Ahora, mire lo que sigue, que es muy impresionante también, en la siguiente parte del versículo. Y ya le dije que solamente necesita arrepentimiento, pero mire lo que dice: y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero pastor, si usted solamente dice que solamente tiene que arrepentirse, ¿por qué me dice que tiene que bautizarse? Ahora escucha lo que le voy a decir. Bautizarse solamente quiere decir algo. El bautizo que nosotros hacemos en el agua, aquí en representación de todos, es un símbolo de que yo me identifico con Jesús. Cuando usted se bautiza, usted entra en el agua como si fuera muerto y sale identificado con Jesús. Eso es el bautizo. Entonces Dios está esperando de que usted se vuelva a Él, identificándose con Él, de que usted ponga su mirada en Jesús. La verdad más grande es que usted tiene que arrepentirse y poner su mirada en Jesús. Identifíquese con Él. Escuche lo que dice en la siguiente parte: y entonces vendrán perdón de sus pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y no van a recibir una sensación, van a recibir la convicción total y la obra del Espíritu Santo en usted. Entonces yo sé que algunos de nosotros en este momento están luchando batallas en sus hogares, a nivel íntimo, a nivel personal, en sus trabajos. Necesitan arrepentirse. Necesitamos. El evangelio trabaja en 3 cosas: Señor, dejo mi pecado, me vuelvo a ti y camino identificándome contigo. Entonces quiero que piensen esto en este momento. Vamos a ponernos en pie. Jesús se hizo hombre para que yo pueda identificarme con Él. Quiero que piensen eso. El Dios del cielo vino a este mundo para que yo me pueda identificar con Él. El Dios del cielo, Jesús, murió por mis pecados para que yo no tenga que morir. Jesús destruyó la muerte para que yo pueda experimentar la vida eterna. Jesús hizo que la salvación sea un regalo para que yo no tenga que ganarla. Jesús hizo que la salvación fuera por fe para que solamente tenga que arrepentir. Así es que cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por hacernos asir en este momento a tus verdades absolutas. Señor, queremos escuchar las verdades absolutas tan claras, Señor, desde tu mismo trono, para poder asirnos a ellas. Queremos ser como Pablo, que se juntó y se abrazó a esa única verdad, que dijo y fue capaz de decir: lo que pasa en este momento no se compara con la gloria que vendrá, con la gloria de conocer a Jesús. Hoy mi deseo es conocer a Jesús, y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que nos visites en este momento, que visites a mis hermanos y traigas convicción de cada una de estas verdades.
Yo te pido en el nombre de Jesús que si alguno no ha entendido que tú moriste por él, hoy tú le reveles. Que si alguno no ha entendido que es por fe que tú le diste ese regalo, que hoy pueda venir a ti. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, por el poder de la vida eterna que quita todo dolor, como dice en el libro de Hebreos, hoy puedan recibir descanso. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que venga toda convicción para guiar familias, para guiar matrimonios, para saber cómo vivir, para crear hijos en el nombre de Jesús, para hacer ministerios, para servir en la iglesia, para vivir vidas en santidad, para dejar la pornografía, para dejar el odio, para dejar el orgullo, para atacar toda altivez, para quitar todo estrés, para quitar toda enfermedad, para tener sanidad, para quitar todo aquello que esté inundando nuestras vidas. Solamente tus verdades, a Cristo solamente anhelo conocerte a ti. Yo quiero conocerte a ti, Señor. Hoy trae convicción a nuestra iglesia para parecernos a ti. Y perdónanos si no nos hemos parecido, si hemos cambiado nuestro modelo. Pero hoy vuelve a nosotros, a nuestro corazón, a nuestras casas, a nuestras familias, el deseo de parecernos a ti. Anhelamos, Señor. Pídele al Señor en el corazón que revele, que te revele, que te revele quién es Jesús. Yo quiero estas verdades. Quiero que tú seas primero en mi vida. Quiero que tú seas primero, no mi lógica. No quiero que las verdades del mundo sean mi primer lugar. Al contrario, quiero regirme por ti.